se respira un aire de fiesta. Los almacenes se llenan de dulces, de color, y aparecen muchas cositas que son motivos de la fiesta, motivos navideños. Como que llega una alegría grande, ¿verdad? Y es un tiempo muy bonito. Muchas de esas cosas son solo imaginarias. Algunos adoran esas cosas, nosotros no, pero no significa que no disfrutamos la Navidad. Creo que los cristianos, más que cualquier persona sobre la tierra, deben celebrar el tiempo cuando la luz vino al mundo. Hay que reconocer esto. El pasaje que se leyó en esta mañana, que está en Juan capítulo 8, es un pasaje muy importante. Solo este pasaje daría para una predicación, pero quiero hacer énfasis, ya que estamos hablando de fiestas, quiero hacer énfasis en lo que la palabra de Dios nos enseña en los capítulos 7 y 8 básicamente. Esos capítulos son muy importantes. Sobre todo hay que mirar el contexto histórico cuando Jesús habla. Cuando uno estudia un poco acerca de lo que estaba pasando en Jerusalén en ese momento, lo que se da cuenta era que estaban en una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. La fiesta más importante de ellos era la Pascua, el día de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cuando uno lee en Juan capítulo 7, versículo 14, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aunque no lo crean, este solo versículo resalta la importancia de esta celebración. No era cualquier fiesta, era la fiesta. De hecho, como una de esas 3, cualquier persona que viviera 25 kilómetros alrededor de Jerusalén era obligatorio que asistiera a esta fiesta. Y los que vivían más allá, si tenían la posibilidad, tenían la obligación moral de estar en Jerusalén. Pero de todas las fiestas, esta era la fiesta. Era una real fiesta. Era la más grande y la más hermosa de todas las fiestas judías. De hecho, se conocía como la fiesta de la alegría. En esos 7 días, que eran tan alegres, no se conformaron con 7 y le sumaron uno más, no, que sean 8 días, que no sean 7, querían hacerla mejor. Pero en ese tiempo ellos hacían de hojas de palma y diferentes ramas de árboles, hacían cabañas y dormían en ellas afuera de sus casas, o las armaban en las terrazas o en las plazas. Estas les hacían, y el techo no podría cubrir totalmente la cabaña, sino que tenía que estar separada para que pudieran ver las estrellas en la noche. ¿Y por qué las estrellas? Porque esta fiesta, entre otras cosas, les recordaba que Dios había sacado al pueblo de Egipto y que lo hizo vivir en cabañas, ¿sí? En cabañas lo hizo vivir durante 40 años llevados por el desierto. Pero esas cabañas no tenían techo. Entonces, en un sentido, el que celebraba esta fiesta se transportaba mentalmente al pasado y al desierto, y veía el pueblo de Jerusalén regado en ese desierto lleno de estas cabañas, y mirando al cielo y viendo las estrellas. Entonces ellos se transportaban y su corazón se llenaba de gozo por la salvación de Jehová, el Dios del pueblo de Israel. Esta fiesta
no solo era eso, también celebraban haber podido recolectar toda la cosecha de todo el año en Israel. Ya se había recogido el trigo, ya se había recogido la cebada, ya se había vendimiado la uva, y era el momento de dar gloria al Dios que había proveído para toda la nación. Eso era hermoso, era de mucha alegría, pero no solo eso. Luego, todos los días un sacerdote iba al estanque de Siloé y con un cuenco muy hermoso de oro, donde cabía como 1,5 litros, lo llevaba hasta el altar de bronce, ¿sí? Cuando todos habían puesto un tipo de camino alrededor, con palmas y todo, él entraba y regaba esta agua en el altar de bronce, dando gracias a Dios por la lluvia, por el agua que había permitido que los frutos crecieran. Y cuando él derramaba esto, todos gritaban, dando gracias a Dios, y la alegría era contagiosa, muy emocionante. Y ahí estaba Jesús, el hombre de Nazaret, viendo esta gran celebración, seguramente gozoso con sus hermanos, gozoso con aquellos que eran el pueblo escogido de Dios. Miren esto, más a la mitad de la fiesta, 7:14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Valga decir que se necesitaba mucho valor para hacer eso, pues lo estaban buscando expresamente para matar, no para juzgar, a ver si era culpable, nada, lo estaban buscando directamente para matarlo. Los judíos sabían resolver los problemas muy bien. Cuando alguien estaba muy conflictivo, mátenlo. Así sucedían las cosas en aquel tiempo. Los versículos del 15 al 24, la mayoría de los eruditos creen que no están en el lugar correcto. Por eso vamos a brincar del 7:14 al 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ahí aparece una duda. ¿Será que han reconocido que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Los rabinos habían enseñado que cuando el Cristo viniera era como un misterio. No se iba a presentar así nomás. Sabían que iba a nacer en Belén, pero que se iba a presentar de una manera misteriosa. Y este no tenía nada de misterio. Era un carpintero allá que trabajaba con su padre en la carpintería ahí en Nazaret, ¿no? Entonces, no debe ser ese. Pero Jesús, sin que nadie le pregunte o sin que nadie le diga nada, alzó la voz. Al parecer, con un grito. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Estas palabras dividen la vida de Jesús en dos. Hasta ese momento, Jesús estaba siendo condenado por violar algunos sábados. Sanaba a la gente en los sábados, y a ellos no les gustaba, porque estaba violando el sábado. Entonces Jesús, siendo el maestro de los maestros, siendo el hombre que conocía más que cualquiera otro el significado de la ley, lo que les dijo fue: miren, ¿ustedes de qué se quejan? ¿Ustedes no circuncidan los niños en sábado? Sí, los circuncidan. Bueno, eso es una operación en un pequeño miembro. Pero yo sano a un hombre en todo su cuerpo, y eso ya es pecado. Ustedes no juzgan bien
juzguen con justo juicio. Ustedes están mal. Bueno, se quedaban callados porque no tenían manera de responderles. Pero aquí era otra cosa. Él les estaba diciendo que el pueblo de Dios era una partida de ignorantes que no conocían a Dios. Eso era grave. Eso ya no era un problemita del sábado. Esto rebasaba en una cosa que ellos llamaban blasfemia. Y la única forma de resolver el asunto era llevarlo a la muerte. Pero él sigue hablando y enseñando y dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Pero miren lo que sucede con estas palabras y la fuerza que tenía el maestro. Y muchos de la multitud, versículo 31 del capítulo 7, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, eran grandes señales. Cualquiera podría darse cuenta de que este tendría que ser el Cristo, que no iba a haber cosa más grande que lo que estaba pasando. Juan había tenido una duda, el Bautista, y estando en la cárcel envió a unos emisarios a decirle, bueno, ¿eres el Cristo o qué? ¿O tenemos que esperar ahora? Entonces le dijo, vayan, díganle a Juan lo que está pasando por aquí. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¿Es suficiente o no? Ya. Sí, entonces ya, listo, nos vamos. Porque se podía ir tranquilo. Juan había cumplido su obra. Ahora estos hombres entendían, no será este el Cristo. Entonces los fariseos oyeron a la gente, oí lo que están diciendo, que este es el Cristo. Oí. Entonces mandaron alguaciles para que lo prendieran y lo llevaran. Eso es toda una historia fantástica. Entonces el Señor, en el versículo 33 dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaré, sin duda estaba mirando a los alguaciles. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Cómo así? ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Se irán los dispersos en los griegos, enseñarán los griegos, y viene como el segundo punto de la disertación cuando dice, ¿qué significa esto? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. La verdad, lo que Jesús estaba diciendo es que cuando Él volviera al Padre, el tiempo de gracia habría terminado para Él. Cuando ustedes me busquen, no para meterme preso, en la cárcel, sino para buscar lo que yo tenía para dar cuando estaba entre ustedes, ya no está ahí. Había dicho en Mateo 7, capítulo 7, buscad y hallaréis. En el versículo 34 está diciendo, y no me hallaréis. El profeta ya había hablado de esto. En un solo versículo en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías puso estas dos frases: buscad y hallaré, y en esta no me hallaré. Lo dijo de esta manera, capítulo 55 de Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado.
pero va a llegar un momento en que ellos no podrán, aunque lo busquen, y aunque la puerta esté abierta para otros, para ellos va a estar cerrada. ¿Por qué? Porque su alma se endureció. ¿Por qué se endureció? Por el engaño del mundo, por el pecado. Las personas pecamos tanto que hay veces creemos que el bien que hay en el mundo es el fruto del pecado. Y nos olvidamos de Dios. Y es como un vicio que si cortamos de raíz al principio, el cigarrillo, la droga, cualquier cosa, el alcohol, es fácil dejarlo. Pero cuando ya pasan algunos años, se vuelve una tarea imposible. Ya no se puede, aunque se quiera. Rechazaron tanto al Señor que llegará el momento en que cuando lo busquen no podrán encontrarlo, porque están vendidos, regalados, son siervos, esclavos del pecado. Entonces la puerta se va a cerrar algún día, pero como dijo el profeta, mientras pueda ser hallado, hay que buscar. Los fariseos escucharon estas cosas. Los principales sacerdotes enviaron pues a estos alguaciles. Él dice, no me van a ver. Muy bien. En el versículo 37 dice, ya pasa al último y gran día de la fiesta. Y Jesús alzó la voz diciendo, sin duda recordando, este último gran día era muy feliz, porque se hacía lo mismo con el agua, pero en vez de rociarla inmediatamente, daban 7 vueltas alrededor del altar de bronce, mientras cantaban el Salmo 118, el Salmo 113, cantaban y adoraban y alababan al Señor, y cuando terminaba de regar el agua todos gritaban al unísono, dando gloria a Dios, pero era una cosa impactante. Si hubiéramos estado ahí, yo me imagino que era como un clásico de Boca y River, algo tremendo, uno de los 10 espectáculos más grandes sobre la tierra. Ahí estaba el Señor, y de pronto, en medio de la algarabía, entre un grito y otro, se oye otro grito que sobresale sobre los demás. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agüita que están regando allá, eso ustedes la van a tomar y les va a volver a dar sed. Pero el agua que yo les doy es una agua que produce vida en la persona. Y no dice que correrán ríos de agua viva hacia afuera, no, que correrán en el interior de esta persona ríos de agua viva. O sea, no una agua estancada, sino una agua viva. Podríamos pensar en el agua viva del bautismo. Y es curioso que en el versículo 39 la Reina Valera lo dice de esta manera, que esto dijo del espíritu que había de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. En el griego no dice exactamente esto. El texto griego dice que no había espíritu directamente. Los textos más importantes, que no había espíritu. Y no era que no había espíritu de Dios, sino que era que el mundo todavía, el hombre y aún su pueblo, no lo conocían más como una fuerza que actuaba en pro y en favor del pueblo de Dios, pero no como lo presenta el Señor aquí, como una persona de la deidad morando en el ser, en el individuo. Es el Espíritu de Dios el que mora en el cristiano.
Y esos ríos de agua viva puede significar cuando nacemos de nuevo en las aguas bautismales y entonces tenemos el perdón de pecados y recibimos el Espíritu de Dios. Entonces yo digo, wow, ya soy tu hijo, Señor. ¡Qué bendición! Él es la verdadera agua de la vida. El Espíritu en nosotros, en verdad, es Cristo en nosotros, es el Padre en nosotros. Eso es lo que enseña este texto. Pero sigue. Algunos de la multitud decían, este es el profeta, o no, otros decían, es el Cristo. La verdad, ¿saben qué, hermano? No importa. Él era el agua de la vida, el que hizo brotar de la roca en el desierto el agua para que su pueblo bebiera. Era ahora el Hijo de Dios, enviado al mundo para rescatar al mundo del pecado. ¿Qué pasó con los alguaciles? Volvieron con las manos vacías. ¿Y qué testimonio dieron? Oye, ¿no lo trajeron? Dice, no, ¿cómo lo vamos a traer? Jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás. Es increíble. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 46. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Cuál de los maestros ha creído en él? No, esta plebe, esta gentuza. O sea, todo el que, para un fariseo, todo aquel que no cumplía las minucias de la ley y los más de 613 mandamientos que había, eran un poquito menos que basura para ellos. Los miraban con gran desprecio. Pero Jesús de Nazaret los abrazaba, les traía esperanza, los sanaba, los curaba, les daba esperanza de vida eterna. Pero eso. Pasemos al versículo 12 del capítulo 8. Jesús vuelve a hablar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podríamos interpretar que Jesús es la luz de la vida, o que trae la luz de Dios que nos da la vida. Jesús es la luz. Es muy curioso. La oscuridad a la mayoría de los niños les da temor, porque no pueden ver. Si andas por un camino muy oscuro y no sabes dónde vas, te va a dar temor. Aún hasta los mayores lo sienten. La luz siempre ha sido muy importante. Hay una canción de un colombiano, Joey Arroyo, que dice que Dios nos dio el sol y la luna porque le gusta hablarnos claro, porque no le gusta la oscuridad. Él es la luz. Y Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra que se usa ahí en griego para seguir tiene 4 o 5 significados diferentes. Se usaba para hablar del soldado que seguía a su capitán. ¿Sí? Entonces, el soldado venía de tierras lejanas, pero el capitán ya había estado mucho tiempo en esa región. Entonces él sabía cómo no perderse y cómo no perder a los suyos. Entonces él iba adelante y los demás iban atrás. Le seguían, ¿no? Le seguían. Y en la noche, era mucho mejor. Si estaban en época de guerra, en las noches, solo el capitán llevaba el foco, la linterna,
¿sí? Y los demás iban detrás de él. Si alguien estaba en el otro lado de una montaña y veía, solo veía la luz del primero, pero no veía los 200 que venían atrás, o los 500 o los 1000. Cuando se mira al cristiano, debe verse eso, solo la luz de Cristo, la que nos ilumina, la que nos llena de alegría, como en una gran fiesta de tabernáculos judíos, las que nos llena de gozo inefable y glorioso, la que nos hace querer gritar: gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Era algo maravilloso. Se decía también del esclavo que servía a su amo. Y cualquier cosa que su amo necesitara, el esclavo estaba ahí. Nosotros no somos esclavos de hombre, pero somos esclavos de Dios. Y somos siervos de su Hijo Jesucristo. No hay una verdadera libertad sin estar ligado a Él. No hay felicidad alguna que sea realmente feliz si no está ligada a la luz de Cristo. Se decía también de aquel que recibe un consejo de un gran maestro. Yo era mi madre que decía cuando éramos jóvenes. Decía: amigo, el que no recibe consejos no llega bien. Es bueno recibir consejos. Y si alguien recibía el consejo del hombre sabio, era alguien que iba a lograr hacer muchas cosas en su vida. Así, cada interpretación de esta palabra nos lleva siempre a andar junto a aquella persona cuyo aquel ser que sabe la verdad, que es la luz que nos puede llevar hasta la vida. Los fariseos, que tú das testimonio de ti mismo, y bueno, Jesús dice: bueno, yo doy testimonio de algo que yo soy, no puedo negarlo, pero el que está arriba también da testimonio por mí, por si acaso, ¿no es cierto? Dios también da testimonio. Y vuelve y les dice, cuando le preguntan: ¿dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, versículo 21, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? O sea, se va a suicidar. Entonces, como los suicidas iban al infierno, ¿será que se va a meter en el infierno? Ya no lo vamos a alcanzar, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Qué sinvergüenza. Bueno, eso es mío, no dice la palabra. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces les dice su procedencia: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es curioso también la palabra que usa aquí el apóstol Juan, hablando del mundo, usa la palabra griega cosmos, y cosmos es todo aquello que no está en el cielo, es lo contrapuesto. Mas sin embargo el cosmos es creación de Dios, y lo que va a decir Juan es que aunque él no es de este mundo, vino a este mundo, entró en este mundo. Seguro que quería salir desde el momento que entró, pero aquí estaba. Vino a este mundo para salvar al mundo, no para juzgar al mundo, aunque al fin lo va a juzgar, pero no era la idea inicial por la cual vino a este mundo. Juan 3:17 lo va a decir: yo no he venido para condenar el mundo, he venido para salvarlo. Pero igual, créanme, lo va a condenar. Y dice en el 25 que Jesús les dijo:
lo que desde el principio se dice. Este texto, creo que hay libros escritos sobre ese solo versículo. Nadie sabe realmente lo que significa. No se sabe a qué principio está hablando. Puede ser que esté diciendo desde el momento en que comencé a predicar el reino de los cielos. Puede ser eso. O puede ser el principio desde el seno de su Padre en la eternidad. O puede ser que esto es solo el principio, que van a venir más cosas. Cualquiera que sea, Él les está hablando de que ellos no pueden tener o no tienen un pretexto para no seguirle, o no pueden decir era que no sabíamos o no le conocíamos. Nada de eso. Desde el principio los he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Aquí viene esa palabra que se repite en el 7:28. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Es el que no puede mentir, el que siempre dice la verdad, el que sabe todo, el que conoce lo profundo del corazón de los hombres, el que conoce sus grandezas y sus más profundas miserias, el que conoce sus logros y también sus muchos pecados y ofensas. ¿Y qué pasó con estos hombres? Versículo 27, no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando ustedes me maten y me crucifiquen, entonces van a conocer que yo soy el Cristo, el enviado de Dios, el que vino a salvarlos, y ustedes no lo conocieron. Como dijo en Juan 1:1, al mundo vino, a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Creo que les acabó la fiesta. Era la fiesta más feliz de los judíos, pero para los fariseos estaban hirviendo en su sangre de odio contra el Cristo, contra el Mesías, contra el Hijo de Dios. ¿Dónde está, hermanos, nuestra alegría y nuestro gozo? Está ahí. Donde ellos creyeron que lo habían derrotado, ahí está. Está en esa cruz. Está en la cruz. Y en su sangre derramada, que cayó hasta la tierra, pero que clama desde el cielo y nos reclama a cada uno de nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, como hijos del Rey. ¡Qué gozo y qué alegría tener un Dios como el que tenemos! ¡Qué gozo y qué alegría tener esta esperanza! ¿Y qué sucedió allá? Versículo 30 del capítulo 8, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Y qué les dijo el Señor? 31 y 32, que fue la lectura de hoy. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No libres del yugo romano o de las potencias explotadoras, no, libres, hermanos, del pecado, libres del yo que solemos ser en nosotros mismos nuestros más grandes enemigos, que nos engañamos día tras día.
Pablo lo dice en Romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Libre del miedo del mañana. ¿Qué pasará mañana cuando me haya ido? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi hogar? De ese miedo también seremos libres. Libres del miedo a morir. Porque todos llegaremos si el Señor no llega antes. Y no sabemos si va a ser dulce en la camita y despidiéndome con nuestros hijos rodeándonos y alabándonos hasta que expiremos. O va a ser con grandes dolores por una terrible enfermedad. No por el pecado de esa persona, sino por la contaminación que hay en este mundo que nos mantiene enfermos a todos. Libres del temor a morir. Libres de los hombres perversos, de los hombres malos que acechan a los buenos para robarlos, violarlos, secuestrarlos, asesinarlos. Libres de los que amenazan con la muerte, que lo hacen porque creen que es tan malo, que le tienen tanto miedo a ellos, que por eso amenazan a otros con la muerte. Con una gran esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la verdad. En Cristo seremos libres. Tenemos que abrazar esa verdad y estar nosotros y celebrar, porque somos hijos de Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes. Y muchas gracias por su fina atención.